la época virreinal o lo que es actualmente, el tributo se rinde en mano de obra. Entonces, a veces el visitador distingue eso y a veces no. ¿Ya? Cuando dice, por ejemplo, que tributa dando indias para el sol, ¿ya? O dando indias para que sean mamaconas, o manteniendo los caminos, o indios que trabajen para cultivar, o indios ovejeros, ahí está realmente dándose cuenta de cómo es la forma en que se tributa, porque se tributa en mano de obra. ¿Ok? Entonces lo que ocurre es que a veces tributa trabajando en las tierras del Inca y en esas tierras se produce maíz y ese es guardado en depósitos, pero el tributo no es en el producto, sino en mano de obra. ¿Ya? Entonces, la forma, tanto para el Inca como para el cacique, más bien, la forma de tributar es con trabajo. Y ese trabajo, tener un producto, eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, también en la visita vemos, como en el caso de la crónica, algunas palabras que no están bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, ovejeros, no es que haya ovejas en la época prehispánica, sino que se refiere a qué? A las alpacas o en general a los camellos. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que en la crónica del siglo XVI, que vimos la clase pasada, a veces se utiliza conceptos que vienen de Europa? O sea, César de León, como no encuentra palabra para definir estos animales, les dice ovejas, ¿ya? Y les dice a veces también las ovejas de la tierra, o las ovejas de esta tierra, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora en las diapositivas cuál es la diferencia entre las crónicas y las visitas, qué problemas trae cada una y qué ventajas trae cada una, y luego ya vamos a ver temas que tienen que ver con propiamente ya con el desarrollo de esta primera unidad, que son el tema del parentesco, del ayu, la reciprocidad y la redistribución. Veo que muchos ya tienen la lectura subrayada, lo cual me llena de alegría, ¿ya? Porque han entrado. ¿Cómo sabían que tenían que leerlo? ¿Lo dije? Sí. Ah, pensé que lo había puesto solo en el aula virtual, porque lo he puesto en el aula virtual también. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer después del intermedio es seguir con el tema de la reciprocidad y la redistribución y vamos a hacer un ejercicio en clase que es calificado. ¿Ya? Entonces, es bien importante, fíjense, ustedes ya se van dando cuenta que también funciona su grupo. Si funciona bien, bien, ¿no? Si funciona mal, traten pues de que todos trabajen, ¿ya? Porque esto tiene notas, ¿ya? El ejercicio calificado es el grupo. Ese grupo, lo que les voy a pedir es muy sencillo. En la segunda, de la lectura de la reciprocidad, en el capítulo 5, el manejo político de la reciprocidad, ya les voy a pedir un mapa conceptual o un esquema, ¿ya? Y les voy a indicar exactamente cómo tienen que hacerlo en la siguiente hora, ¿ya? Esto les va a servir no solamente para hacer el ejercicio en clase, sino también para el control de lectura, que es la próxima semana. Y además me va a servir a mí para ver qué tan bien leen y qué cómo entienden. ¿Ya? A ver, entonces, mi forma de comunicarme con ustedes es a través del aula virtual, ¿ya? Entonces es bien importante que durante la semana la revisen, porque de todas maneras ustedes entran para sus otros cursos, me imagino, ¿ya? Entonces, en donde dice novedades, aquí siempre voy a poner si es que hay un trabajo o un ustedes ya saben las notas realmente importantes que salen en el siglo XX, ¿ya? Entonces aquí había puesto un mensaje. Esta semana, o sea, del 25 al 30 de agosto, realizaremos un trabajo calificado en clase sobre la lectura de María Rosorowski, el manejo político de la reciprocidad. Les aconsejo leer este texto antes de la clase y llevar algunos pronombres, ¿ya? Porque la idea es hacer un mapa conceptual, un esquema que esté bien diseñado. Esto fue mandado en muy bien. Y después, acá está un aviso que es mandado antes sobre las lecturas para empezar el control que se tomará la tercera semana de clase. O sea, la próxima semana. ¿Ya? Y este control, por si acaso, si es individual, ya no es grupal. Es para desarrollar. Son 4 preguntas para desarrollar. Entran esos 2 capítulos nomás. Nada más, exacto. Esa es una buena pregunta. Entran solamente esos 2 capítulos, no lo que vemos en clase, ¿ya? Porque es un control de lectura.
¿Qué? Muy bien. Y después, aquí he puesto las diapositivas que vamos a utilizar ahorita. Y en cada unidad, les voy a poner un link a alguna página web que sea interesante sobre el tema. ¿Ya? Entonces, por eso les he puesto acá, ¿quieren conocer más de este tema? Entonces, aquí hay un link a una página que ha sido hecha oficial por la Fundación Telefónica, que es sobre los incas, y que está hecha por María Rostoroff y un equipo, ¿no? Entonces, me parece que es interesante si es que quieren leer un poco más. Pero ahí está. No, se la muestro más un poquito y ahí atrás. Me gusta esta página porque no solamente es bonita desde el punto de vista del diseño, sino también de la información que son de. Si ustedes investigan más en la web también van a encontrar algunas cosas. Lo que pasa es que en internet hay que tener cuidado porque hay cosas que están muy bien hechas y hay de todo, pero no hay censura, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos está muy bien. Ya un poco sobre la historia de los incas, hay también mapas, fotografías, y acá está el surgimiento por todo el estado, ¿ya? Colapso inca, ¿ya? Después hay administración del suyo, ¿ya? Aspectos administrativos, como es la red vial. Por ejemplo, en el caso de los temas que están planteados aquí, la reciprocidad es un tema importante dentro del curso. Ya después tecnología, ¿no? Los tipos se elabora utilizando muchas fuentes, ya que pueden ser fuentes materiales o monumentos arqueológicos o restos, o pueden ser fuentes escritas, ya por ejemplo crónicas y visitas, que es lo que vamos a ver, ya, y pueden ser fuentes orales, por ejemplo mitos que han sido recogidos por los españoles, ¿ya? O costumbres. Entonces, acá vamos a poner un poquito más de énfasis en la fuente escrita, pero obviamente hay otras más, ¿ya? Entonces, en las fuentes escritas vamos a hablar de dos fuentes escritas, que son las crónicas y las visitas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero de las crónicas, ¿ya? Y después vamos a ver en las visitas cuáles son las ventajas que ofrecen las visitas con respecto a las crónicas, ¿ya? Entonces empezamos por las crónicas. La crónica, un ejemplo de crónica es el texto que vimos en la clase pasada de César de León, ¿ya? Entonces, hasta los años 60, el 90% de las investigaciones se basaban en las crónicas, ¿ya? Son documentos informativos realizados bajo el encargo de una autoridad, ya sea el rey o el virrey, ¿ya? Las más importantes fueron escritas en el siglo XVI y XVII, ¿ya? O sea, en los primeros años de la conquista y después en los primeros años del virreinato. Entonces el virrey o el rey le encarga a una persona hacer un documento donde informe no solamente de lo que se está viviendo en ese momento, sino de cómo eran las cosas antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Entonces sus autores fueron por lo general españoles, aunque también existieron cronistas mestizos, ¿no? Por ejemplo Garcilaso de la Vega y... Muy bien, las crónicas presentan tres problemas. Vamos a mencionarlos primero y después vamos a profundizar un poquito en eso. Esto que estamos viendo ahorita ayuda mucho a entender el texto de María Rostoroff, ¿ya? El de, no el de la reciprocidad, sino el otro, la historia de los incas, ¿ya? Entonces, las crónicas presentan tres problemas: la visión occidental del mundo andino, los mitos que son transformados en historia y la percepción de la historia del mundo que es distinta, ¿no? Mientras en el mundo occidental el tiempo se concibe de manera lineal, en el mundo andino se concibe de manera circular. Vamos a explicar cada uno, ¿ya? Vamos a ver el primer punto.